Cuando uno revisa la prensa de Perú en estos últimos días, se encuentra con titulares realmente muy rimbombantes. Epidemia roja en la Cancillería, aumentó el terrorismo, la sensación de que Sendero Luminoso está avanzando, una ofensiva mediática contra algunas personas con nombre y apellido, el canciller, el ex primer ministro Salomón Lerner, proceso revocatorio contra la alcaldesa de Lima, y una de las víctimas de esta ofensiva mediática es o fue el embajador de Perú en la Argentina, Nicolás Lynch, que está con nosotros, sociólogo, autor de varios libros, fue ministro de Educación en el pasado. ¿Qué es lo que está pasando en el Perú? Que además le ha costado a usted el puesto. Desde que triunfó Ollanta Humala, ganó en la segunda vuelta a principios de junio del año 2011, hay un movimiento de la derecha por revertir lo que perdió en las urnas, buscando capturar el gobierno. Un primer paso fue lograr que el presidente mantuviera a los funcionarios del área económica, los funcionarios neoliberales del área económica y comercial, que venían del gobierno anterior, que venían en realidad como política económica y comercial desde la época de la dictadura de Fujimori. Este fue un primer paso. Un segundo paso fue sacar al primer gabinete, el gabinete encabezado por Salomón Lerner, ¿no?, que provenía justamente de las filas nacionalistas que habían ganado las elecciones y que fue el jefe de campaña de Ollanta Humala. Y un tercer paso es desarrollar una campaña de liquidación contra todo aquel izquierdista, no solo que esté en el Estado, sino también en la representación política de alguna manera. Porque está el caso de Javier Díaz-Canseco, ¿no?, un importante líder de izquierda que quiere ser sancionado en el Parlamento, ¿no?, en base a otra patraña. Conmigo sucede una cosa muy clásica de este tipo de ofensivas. Me arman una patraña en base a 4 o 5 audios y videos, me presentan como un defensor del terrorismo, lo cual se contradice con mi trayectoria política abiertamente. Que siempre combatió a Sendero Luminoso. Que siempre combatía a Sendero Luminoso a costa de mi propia seguridad, además, como es público y notorio en el Perú, durante más de 40 años. Pero este que se hace aparecer como el motivo es en realidad el escándalo, ¿no?, que en mi caso particular busca un retroceso en 2 políticas muy puntuales. La relación con la Argentina, que estaba muy venida a menos por el gobierno de García, en realidad desde antes de García, ¿no?, y que Ollanta Humala se propone revertir esta situación, mandándome a la Argentina, porque con sus palabras lleva a un nivel óptimo, que es lo que hemos hecho en este año en la relación bilateral, y 2, erosionar nuestra presencia en UNASUR, ¿no? Ese es el otro elemento. La derecha peruana constantemente señala que UNASUR es un nido rojo, es un nido de comunistas del cual hay que irse, ¿no?, y que el Perú debe de alinearse claramente con el arco del Pacífico, con los Estados Unidos. O sea, en estos 2 proyectos de relación hemisférica debe de optar por el que lideran los Estados Unidos, Lynch, y no por el nuestro. Hay un eje en lo que usted está contando que sucede en Perú con que uno lo tiene que relacionar con lo que está pasando en otros países. Una prensa que ocupa el lugar de los partidos de derecha, ataca al gobierno, demoniza al gobierno como una expresión ultra izquierdista. Lo estamos viendo en Venezuela, lo vemos en Ecuador con Correa, lo vemos en Argentina también con el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. En alguna medida también le pasó a Lula y le pasa a Dilma Rousseff en Brasil. En Perú se está discutiendo esto, se está debatiendo este rol que juegan la derecha a través de los medios de comunicación para atacar. Se produce un fenómeno interesante sobre el punto. Al de alguna manera retroceder en sus propuestas de transformación inicial Ollanta Humala, deja un campo no solo político, sino diría yo de hegemonía político-cultural que se había ganado en la campaña, en el año y medio anterior de campaña, y este terreno es ocupado por la derecha. Y en primer lugar es ocupado por los medios de comunicación de derecha. Porque como usted dice, la derecha en su representación partidaria es débil. Por lo tanto usa a los medios de comunicación. No a todos, por supuesto. El caso emblemático es el conglomerado de medios encabezado por el Grupo del Comercio, ¿no?, que es el que inventa la patraña con la que me sacan a mí, pero que tiene canales de señal abierta, que tiene canales de cable, en fin, que es el portavoz de las campañas de la CIP a favor de una supuesta libertad de prensa, que en realidad es libertad de empresa, ¿no? En fin, y es a partir de los medios de comunicación que buscan poner contra las cuerdas al gobierno. Y, lógicamente, tenemos un gobierno que en este curso de concesiones, una tras otra, a la derecha política y mediática, se ha debilitado.
¿no? Indudablemente se ha debilitado. Usted señalaba que estos sectores que intentan que Perú, digamos, se acerque más a la Alianza del Pacífico, como estaba en el caso del gobierno de Alan García. La pregunta es si usted puede precisar quiénes son los sectores internos, pero también si hay factores externos, o sea, qué otros factores externos pueden estar incidiendo en este proceso. Bueno, la disputa es muy precisa, es el modelo de desarrollo que se sigue, ¿no? Ollanta Humala prometió en campaña que los importantes excedentes que ha tenido el Perú, producto de su crecimiento económico en los últimos 10 años, un promedio de 7, 8% a veces, debían ser dedicados a desarrollar cadenas de valor, productos con valor agregado que promovieran trabajo y crearan mercado interno, que es lo que no tiene el Perú. Yo les doy una sola cifra. Ustedes en la Argentina tienen 65% de la población económicamente activa en planilla, o sea, en blanco, trabajo con derechos. En el Perú tenemos 21%. Ustedes tienen 30 o 32% de informalidad, nosotros tenemos 70% de informalidad. O sea, carecemos prácticamente de mercado interno. Frente a una crisis mundial, ¿cuál es la única posibilidad de defensa? Esta crisis que crecientemente se cierne sobre América Latina. El mercado interno, el trabajo productivo, ¿no? Lo demás se lo va a llevar el viento, como vino se va a ir. O sea, ya vino en los últimos 200 años y ya se fue además, ¿no? Entonces la disputa por un determinado modelo de desarrollo. Estados Unidos apuesta a someternos con este modelo basado en explotación de materias primas para el mercado mundial. Que no debemos abandonar quienes tenemos una ventaja comparativa, pero que debemos usar esa riqueza para promover lo que es durable, lo que nos da futuro, ¿no? Entonces, UNASUR, ¿qué cosa es? UNASUR es un proyecto en que se busca integrarnos políticamente y también productiva y financieramente, ¿no? Entonces, y Ollanta Humala quiere eso. Ollanta Humala a mí me lo ha dicho varias veces que quiere eso. Sin embargo, lo que él dice con una mano, los sectores encargados de las áreas económica y comercial lo borran con la otra. El caso de los temas comerciales que tuvimos con la Argentina entre fines del 2011 y principios del 2012, que hubieron algunos problemas por las nuevas disposiciones comerciales de la Argentina, ¿no? Estos sectores empresariales presionaban al gobierno para que denunciara a la Argentina ante la Organización Mundial de Comercio. Felizmente el presidente fue muy claro. Nosotros no nos vamos a ir a pelear en un litigio internacional con la Argentina en Ginebra, de ninguna manera. Vamos a solucionar las cosas por la vía bilateral. Y eso hicimos, ¿no? Entendiéndonos como países hermanos, como países amigos. Bueno, esta derecha en sus periódicos llegó a titular alguna vez: no hay comercio con la Argentina. De 200 millones de dólares que el Perú le vende a la Argentina, nunca estuvieron en cuestión más de 9 millones de dólares. O sea, el 4,5%, 4,8%. Nada más que eso era lo que estaba en cuestión. Pero esta derecha titulaba: no hay comercio con la Argentina, ¿no? Algo parecido pasó cuando fue la fragata británica que pudo recalar en un puerto peruano, pero luego tuvieron que arrepentirse, bueno, decir que no iban a aceptar que... Esa fragata se la empujaron al Perú para ver si mordía el anzuelo. Esa es la verdad de las cosas. ¿Cómo y quién se la empujó? No sé. Pero que todo huele a que se la empujaron. Felizmente el presidente tuvo reflejos, reaccionó, ¿no? Y ordenó que no se recibiera la fragata. Pero, ¿cómo apareció la fragata frente al Callao? O sea, en parte errores nuestros, pero en parte también una mano negra interesada en que el Perú se pelee con la Argentina. Embajador. Sí, no, ¿cómo está, si puede ser breve, porque por ahí el tema da para mucho, la situación del gobierno hoy de Ollanta Humala con este tema y la coalición que lo llevó al gobierno con estos temas puntuales y el debate con la derecha en estos temas? Bueno, indudablemente que la situación no es la de hace 1 año y medio, eso es obvio, ¿no? Digamos, esta coalición de centro-izquierda que lleva al presidente al poder, la coalición Gana Perú, no existe más, ¿no? Él mismo hace más o menos 1 año la disolvió, ¿no? Entonces, hay una izquierda democrática que ha buscado este último 1 año y medio un entendimiento, un proceso de alianza y lucha con el gobierno, digamos, criticando lo que le parecía mal, apoyando lo que le parecía bien. Se han dado cosas positivas como el impuesto a las sobreganancias mineras, se ha pasado una ley de consulta a las comunidades campesinas, que algunos expertos dicen que se ha desvirtuado en el reglamento, pero en fin, hay un esfuerzo ahí a llevar adelante. Hay un proceso de inversión en inclusión social importante, se ha creado un Ministerio de Inclusión Social. Sin embargo,
se invierte en alivio a la pobreza, pero no en derechos universales. En lo que es educación, salud, pensiones, eso se deja de lado. Y el Perú tiene hoy más de 60.000 millones de dólares de reservas. Y su economía es 5 veces menor que la Argentina. Es como si la Argentina tuviera hoy 200.000 millones de dólares de reservas. Está claro. Embajador, le agradecemos su visita y también está muy claro que hay proyectos diferentes en América Latina y en América del Sur. Por un lado, construir UNASUR, por el otro lado, tratar de debilitarlo y espero que podamos tener nuevas oportunidades de conversar con ustedes ya en otro lugar. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno,